Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. El tema que vamos a considerar en esta sección es: el pecado sexual no debe tolerarse. El pecado sexual no debe tolerarse. Tenemos en nuestros días un gran problema con esto llamado sexo. Algo que Dios inventó, Él lo ha diseñado, y a través de la historia nosotros hemos visto cómo lamentablemente se ha deformado, a tal grado que hoy tenemos un caos que ha llevado a la destrucción de muchas personas. Entonces hoy aquí en 1 Corintios capítulo 5 vamos a hablar de ello. El pecado sexual no debe tolerarse. Pecado sexual no debe tolerarse. 1 Corintios capítulo 5. Estos 13 versículos se van a enfocar específicamente en esto. Dentro de la Biblia van a encontrar una serie de pecados, pero parece ser que este pecado es el que más sobresale. Y por eso es que Pablo dedica una sección completa en esta carta que él envía a Corinto para que tengamos cuidado. Y dos asuntos que vamos a considerar mientras aprendemos esta lección. El pecado sexual no debe tolerarse. Primero, reconozcamos el pecado. Si quieres tomar nota, por favor, del versículo 1 al 6. Reconozcamos el pecado. Versículo 1 al 6. Número 2, limpiemos el pecado. Del versículo 7 al 13. Reconozcamos el pecado, 1 al 6, y limpiemos el pecado del versículo 7 al 13. Dos cosas importantes, hermanos. De antemano nosotros sabemos que es un pecado intolerable. Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, ver dónde está, y después tenemos que limpiarlo. Y Pablo va a hablar de eso. ¿Estamos listos? Nota conmigo, por favor, hablando de reconocer el pecado. En el versículo 1 dice Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Escucha, dice aquí Pablo, se está oyendo. No es algo secreto, no es algo oculto, es algo que todo el mundo sabe. Es algo que todos están comentando. Es una situación que se ha hecho pública. Sabemos que una persona en particular está en fornicación. No es algo secreto. Y aquí es cuando cada uno de nosotros tiene que pensar. Todas las cosas el Señor las sabe. No hay nada secreto delante de Él. Y cuando hablamos de fornicación, Pablo dice, y no es algo ligero. Nota lo que dice el versículo: y tal fornicación, dice, este asunto es tan grande, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, es un pecado tan grande que está ocurriendo en ustedes, porque la iglesia en Corinto obviamente está compuesta de creyentes, gente que conoce a Dios. Dice que ni siquiera los gentiles andan hablando de algo como esto. O sea, estaban cometiendo un pecado muy grave, y en un momento más nos va a decir lo que es. Pero cuando hablamos de la fornicación, hermano, la fornicación es la palabra en griego que se lee porneía. Es una palabra en griego que se dice porneía. ¿Alguna vez han escuchado la palabra pornografía? De ahí se deriva la palabra pornografía, de la palabra griega porneía. Y si estuviéramos hablando en griego, Pablo dice, se ha escuchado entre vosotros que hay porneía, y tal porneía que ni aún se nombra entre los gentiles. Y cuando hablamos de pornografía, hermano, nosotros no debemos limitar lo que está hablando Pablo aquí solamente a ver pornografía, sea en revistas, sea en películas. No se limita solamente a eso, hermanos. Tiene que ver con muchas clases de inmoralidad sexual. Pensamientos, pueden ser adulterios, pueden ser tener relaciones entre solteros con casados, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Estamos hablando, hermanos, de una gama increíble de situaciones que tienen que ver con el sexo, aún la bestialidad, tener relaciones con animales y todo lo demás.
La palabra de Dios habla de todo eso, y en el libro de Deuteronomio ustedes van a leer, y en Levíticos, cómo todas estas cosas son pecado delante de Dios. Nada de eso es permitido. La única vez que una persona puede tener relaciones sexuales es cuando está casado, y es con su esposa o su esposo nada más. Fuera del matrimonio, cualquier otra cosa es pecado, sea gráfico, sea práctico. Cualquier clase de pecado fuera del matrimonio, como tú te puedas imaginar o pensar, es pecado delante de Dios y está dentro de la categoría de porneía. No solamente el acto pornográfico de ver cosas en video o en revistas como hoy vemos. Jesús dijo que si alguien en su corazón desea y codicia a la mujer de alguien más, o una mujer en sí mismo, ya ha cometido ¿qué? Adulterio. ¿Verdad? Si yo empiezo a fantasear con una mujer que no es mi esposa, estoy cometiendo porneía. Cuando estamos nosotros, obviamente directamente haciéndolo, estamos haciendo porneía. Cuando estamos solteros y andamos con cualquiera, es porneía. Y la palabra de Dios aquí dice, se está escuchando que entre ustedes hay esto. ¿Qué está pasando? Y parece ser como que no quieren reconocerlo. Ahora, ¿cuál era específicamente el asunto? Nota conmigo en el versículo 1. El asunto específico que Pablo va a enfrentar aquí no es algo ligero. Dice al final del versículo 1, dice, tanto que alguno tiene la mujer de su ¿qué? De su padre. Estamos hablando de un hijo que está teniendo relaciones con la esposa de ¿quién? La mujer de su padre. La mujer de su padre. Ahora la Biblia, hermanos, en Deuteronomio 22:20 prohíbe que un hombre, o sea un hijo, tome la mujer de su padre. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Estamos viendo una situación muy difícil. Ahora, algunos piensan que no era un hijo natural, que obviamente era un hijastro, como decimos, ¿no? Porque dice ahí la mujer de su ¿qué? De su padre. Estamos hablando de un hijo con su madre, lo cual sería incesto, ¿verdad? Cuando una mamá tiene relaciones con su hijo, cuando un padre tiene relaciones con sus hijos, es incesto. En este caso, es más probable que tenga que ver con un hijo, o sea, es probable que la madre de él murió y el padre se casó con alguien más, y entonces el hijo está teniendo relaciones con la mujer. Y eso es algo grave, hermanos. No es algo ligero. Por eso es que Pablo en el versículo 1 dice, y tal porneía, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ¿cómo es posible que entre los cristianos esté pasando esto? Ni aún entre los gentiles se escucha algo así. Entonces, lo cual quiere decir, hermanos, que nosotros como iglesia tenemos que analizar nuestros corazones. Lamentablemente este asunto de la pornografía, hermanos, o porneía, no es un asunto solamente de hombres. Hay muchas mujeres que están en esto también. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que analizar nuestros corazones. Cada uno de nosotros aquí debe sentarse en un momento dado y pensar, ¿dónde estoy en esta área de mi vida? Tenemos que tener mucho cuidado, porque eso está prohibido por Dios en el Torá, que es el Antiguo Testamento, y aquí en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que también está prohibido por Dios. O sea, en ningún momento esto es aprobado por Dios. Y cada uno de nosotros tiene que empezar a pensar y analizar y pedirle a Dios, si tienes problemas, tenemos problemas en esta área de nuestra vida, tenemos que actuar. El problema es que no lo reconocemos. El problema es que estamos en ello y a veces pensamos que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios va a cubrir todo esto, y pedimos perdón después de hacerlo, y pedimos perdón otra vez, y andamos jugando al ping-pong con Dios. Es un problema muy grave, hermanos. El problema es que no reconocemos eso, y después más adelante vamos a ver, no lo limpiamos. ¿Por qué la gente no reconoce esto? Observa conmigo el versículo 2. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué estaban, hermanos? Envanecidos. O sea, hay orgullo en sus corazones. Ese factor de orgullo, de no querer desistir, de no querer humillarse ante esta situación. Y aquí es cuando tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque el orgullo puede invadir nuestros corazones y llegar a pensar que nosotros estamos bien,
podemos empezar a racionalizar y a tolerarlo. Por eso es que he titulado esta sección: el pecado sexual no debe tolerarse, porque empezamos a racionalizarlo. Dos chicos, por ejemplo, se conocen y han visto las películas de Hollywood, y todo chico o chica que se enamora debe terminar ¿dónde? En la cama, ¿no es cierto? ¿Acaso no es el tema de nuestros días? Nunca vas a ver una película de nuestros días que el chico o la chica se enamoran y él va a pedirla a la casa y después se casan, y después de casarse tienen la luna de miel. ¿Han visto eso alguna vez, hermanos? No. Se juntan, se conocen, se enamoran y después, ¿verdad?, tienen relaciones. Bien, tranquilos. Entonces el mundo empieza a racionalizar. Ves a dos personas que no están casadas y dices: no, nosotros en nuestra mente estamos casados, ¿verdad? Es que estamos viendo a ver si funciona. De todo modo, Dios conoce todas las cosas. Él perdona. ¿Acaso no Dios puede perdonar todo esto? ¿Acaso no Dios es un Dios de amor y Él puede perdonar cualquier cosa? Y empezamos a racionalizarlo, y entonces en nuestro corazón empezamos a envanecernos. Empezamos a crear ese orgullo de que yo estoy bien, ustedes están mal, no me juzguen. ¿Acaso no le dice que no debes juzgarme? Yo estoy bien delante de Dios, Él sabe. No, estás mal. Estás mal porque te has envanecido. Dice la Biblia aquí en el versículo 2: ¿no deberíais más bien haberos lamentado? ¿No debería ser una causa de dolor en el corazón de haber hecho eso? Imagínense ustedes a la mujer que fue atrapada en el acto de adulterio. Ahora, ¿cuántas personas se ocupa para cometer adulterio, hermanos? ¿Una o dos? ¿Cuántas? La pregunta es: ¿qué le pasó al varón? ¿Dónde estaba el varón? ¿Dónde está? ¿Por qué nada más trajeron a la mujer? Y la traían, ¿verdad?, para matarla, porque la paga del adulterio, hermanos, era la muerte. No era un asunto ligero, hermanos. Ustedes lean las Escrituras. Era una situación de muerte. Y trajeron a esa mujer. ¿Por qué razón Cristo Jesús no autorizó que la apedrearan? ¿Por qué Jesús no dijo: ok, el que ya la atraparon, pues que dice la ley, ¿no? Denle. Porque Él vio algo que es necesario para que haya perdón. Y esto es que, dice aquí, el lamentarse. ¿No habéis de lamentarse? O sea, yo entiendo el que podamos caer, como podemos caer en cualquier otro pecado. Yo entiendo la naturaleza humana que tenemos, que es pecaminosa, y entiendo que la tentación es fuerte. Pero al mismo tiempo, hermanos, nosotros necesitamos entender que cualquier pecado que cometamos debe inmediatamente crear en nosotros, si estamos en Cristo y tenemos una relación con Dios, debe crear lamento, lloro, angustia. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Lo empezamos a racionalizar, lo empezamos a tolerar. Y pensamos que de alguna manera no necesitamos sino solamente seguir confiando. Dios está con nosotros. No, hermanos, nosotros tenemos que actuar sobre esto. Número uno, dejar, como dice aquí, nuestro envanecimiento, y debemos humillarnos delante de Dios. Debemos lamentarnos por lo que hicimos. Debemos pedirle a Dios, si estamos pecando contra Dios, si estamos haciendo algo indebido y no está causándonos dolor, ni llanto, ni nos estamos sintiendo mal, hermanos, estamos muy mal. Algo está muy mal en ti y en mí. Y no debe la gracia de Dios y la misericordia de Dios opacar esa realidad. Porque esta iglesia están viendo esto y es como si no estuviera pasando nada, hermanos. No están reconociéndolo. Han llegado a tolerarlo. Y vaya que en nuestros días, hermanos, hay mucha tolerancia. ¿Se han dado cuenta de eso? Dentro de la iglesia de Cristo Jesús hay mucha tolerancia. Y tolerancia bajo la bandera de la gracia y la misericordia de Dios. Yo sé que Dios es un Dios de gracia. Sé que Dios es un Dios de misericordia, hermanos. Pero hay cosas que debemos parar. No debemos tolerarlas. Cada uno de nosotros se analiza hacia sí mismo. Veamos dónde estamos. Nota lo que dice el versículo 2 al final.
Dice, no deberíais haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros. El problema, hermanos, cuando nosotros no reconocemos el pecado, es que estamos envanecidos, no hay dolor por lo que estamos haciendo y además no tenemos un sentido de disciplina. O sea, no queremos disciplinar a nadie. No hay disciplina en el hogar, en la iglesia, aún en nuestras vidas mismas. No tenemos ningún sentido de reparar, arreglar lo que se está viendo que está mal. En este caso, Pablo dice, ¿acaso no debe de ser quitado de en medio de vosotros? ¿Cuántos están a favor de que una persona como esa debe ser quitada dentro de la iglesia? ¿Nada más dos? ¿Cuántos están a favor de que debe ser quitada? Claro, es un acto muy grave, ¿no creen? Imagínense si fueran miembros de nuestra iglesia. Llega él con su señora y nos damos cuenta que está teniendo relaciones con su madrastra. Oh, pásenle, hermana, Dios le bendiga. Mijito, vete al grupo de los jóvenes. Dios te bendiga. ¿Estará bien eso, hermanos? ¿O tendremos que tomar cartas en el asunto? Debemos tomar cartas en el asunto, hermanos. Porque si no, entonces lo único que estamos mostrando es que no reconocemos lo que es pecado. Hay algo mal en nosotros. ¿Dónde está la madurez? ¿Dónde está el conocimiento de Dios? ¿Cómo es posible que estemos tolerando esas cosas? Dice Pablo. ¿Cómo es posible? Ahora, nota conmigo, en el versículo 3 al 5, Pablo va a hablar acerca de cómo nosotros necesitamos con responsabilidad reconocerlo. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, porque Pablo no estaba allí, dice, pero presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, Pablo dice, yo ya juzgué esa situación. Ya determiné que debe ser quitado del medio de ustedes. Recuerden, estamos hablando de una persona que está cometiendo este acto, que lo está practicando. No hay lamento, no hay humillación, no quiere disciplina. Y Pablo dice, ¿saben qué? Tienen que quitarlo. Yo ya he juzgado esta situación. Ya he dado mi fallo. Y no importa que esté lejos. Estoy tan presente como ustedes porque estoy con ustedes en el Espíritu. Recuerden, hermanos, cuando aprendimos en los capítulos anteriores, la iglesia de Cristo Jesús es templo ¿de quién? ¿Del Espíritu de quién? De Dios. Nota, versículo 16 en el capítulo 3. ¿Están juntos conmigo? Dice la Biblia ahí, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién? Vosotros. Por eso Pablo dice, ausente cuerpo, por presente en qué? En espíritu. Soy parte del templo, soy parte de la iglesia. No es un asunto de tu iglesia local. Imagínense, hermanos, todas las iglesias de todo el mundo, junto con nosotros, somos el templo de Dios. Y lo que aquella iglesia tolera, lo que aquella otra iglesia tolera, nos afecta. Nos afecta a todos. Por eso Pablo está lejos, no está ahí con ellos, pero dice, hey, no porque no esté presente ahí quiere decir que no estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes también, ¿qué? En espíritu. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Somos el templo, nosotros colectivamente. Nota luego lo que dice ahí mismo donde estamos leyendo ahorita. 3:17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice juntos? Santo es. Amén. Este cuerpo, llamado iglesia, es santo. Y todas las iglesias en todo el mundo son parte del cuerpo. Y por eso aquí tenemos que ponernos las pilas. Nosotros somos una parte del cuerpo. Es nuestra responsabilidad en esta iglesia local mantener la santidad del templo de Dios. Comienza en nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros debe analizarse a sí mismo y asegurarse de que esté bien delante de Dios, que no hay pecado,
analicémonos, hermanos, veamos, y en particular este asunto del pecado sexual. No debe haber ningún indicio de porneía en nuestras vidas. Tenemos que luchar contra esto, hermanos, especialmente nosotros los varones, porque en nosotros se ha puesto, ¿verdad?, el deseo sexual, algo que Dios creó, algo que Dios puso. No es algo que esté fuera de lo que Dios desea para el ser humano. No es que Dios no quiera que disfrutemos de esto llamado sexo. Dios lo creó, Dios lo diseñó, pero dentro del contexto del matrimonio, hermanos. Dentro del contexto del matrimonio no hay ningún problema. El problema es cuando lo sacamos fuera de la cama del matrimonio, hermanos. Ahí es donde comienza todo. Entonces, Pablo dice, necesitan hacer algo, tomen responsabilidad. Versículo 4 dice, regresando a 1 Corintios 5, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿En el nombre de quién? De nuestro Señor Cristo Jesús. Este no es un asunto personal donde Pablo está considerando un asunto de su perspectiva. Está hablando en el nombre del Señor Cristo Jesús. Recuerden, él es un vocero, es el apóstol que está escribiendo aquí. Dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Cristo Jesús. Esto háganlo en el nombre del Señor, porque Él es la cabeza de la iglesia, ¿acaso no? Amén. Y eventualmente nos dice en el 5, el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás. ¿A quién debe ser entregado? A Satanás. A Satanás. Esto está pesado, ¿verdad, hermano? Imagínate que un día tú vengas para disciplinarme en algo que he hecho contra Dios. Y después de haber considerado el asunto, ustedes como iglesia vienen y me dicen, hermano, te entregamos a Satanás. Eso está pesado, hermanos. ¿Saben lo que eso implica? Te entregamos a Satanás. La protección de la iglesia es removida de tu vida cuando insistes en mantenerte pecando en algo que la Biblia prohíbe. Eso es un asunto, hermanos, de consideración. La protección de la iglesia. Ustedes, hermanos, y yo estamos protegidos por la iglesia. Mientras somos parte de esta iglesia llamada Cuerpo de Cristo Jesús, no estoy hablando de mi iglesia local o de una iglesia local, estoy hablando de la iglesia en general. Por eso es importante que estemos juntos. Hay personas que dicen, yo no tengo que ir a la iglesia. ¿Dónde dice que tengo que ir a la iglesia? La Biblia dice, no dejes de congregarse. Amén. Como algunos tienen por qué. Costumbre. Piensa por un momento. Todos ustedes que siempre asisten a la iglesia, que siempre están participando de las actividades de la iglesia, están más protegidos que aquellos que nunca vienen. Aquellos que vienen cada Semana Santa, después el Día de Acción de Gracias, después en Navidad, y entre medio si hay un bautizo, si hay una boda. Todas esas personas, hermanos, no tienen la protección de la iglesia de Cristo Jesús. Podrán decir creer en Dios, podrán decir amar a Dios, pero ¿sabes qué? Comparando la vida de ellos a la vida tuya, que eres fiel, comparando la vida de ellos y la vida tuya, que eres fiel para asistir a la iglesia, te vas a dar cuenta que ellos practican más el pecado que tú que estás en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una protección. Ahora estoy hablando de aquellos que son parte de la iglesia, no estoy hablando de los domingueros, ¿verdad? Porque también están los domingueros, ¿no es cierto? Nada más se aparecen el domingo, ya llegaron a misa, gloria a Dios, se van, ya cumplieron, ¿no es cierto? También hay de ese tipo, ¿no? Pero ustedes no son domingueros, yo los conozco. Ustedes participan, ustedes activamente adoran a Dios, no lo consideran como un deber, sino más bien como un acto de adoración. Yo sé que ustedes aman a Dios y están bajo la protección de la iglesia. Pero cuando llegamos a un punto como este, hermanos, estamos hablando de una situación donde la iglesia tiene que expulsarlo. Dice el versículo ahí, hermanos, el tal se ha entregado a Satanás. Se ha entregado a Satanás. Sáquenlo de la iglesia. Y luego dice, para destrucción de la carne. El problema, hermanos, que necesitamos reconocer es de que el pecado, hermanos, destruye
la carne. No debemos participar con nuestros cuerpos de cualquier pecado, y en particular el pecado sexual, porque estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Estamos hablando de un individuo que no quiere arrepentirse, que no se lamenta por lo que está haciendo, que no quiere entender, que quiere seguir haciendo lo que está haciendo y aún decir que ama a Dios. Está destruyendo su carne. Y dice Pablo, sáquenlo de la iglesia, porque está enfrascado en destruir su carne, pues que destruya su carne y que vaya y sirva a quien está sirviendo, Satanás. No puede servir a Dios y a Satanás. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Es la idea detrás de esto. Una cosa es que caigas en la tentación y procedas y peques contra Dios y causa un gran dolor en tu corazón y de pronto una humillación tremenda por lo que has hecho, y te arrepientes y vienes a Dios en humildad, reconociendo y lamentándote por haberle fallado. Eso es otra cosa, hermanos. Pero aquí este varón está insistiendo y está haciéndolo constantemente, y la iglesia como que nada está pasando. Por eso Pablo dice, no, entréguenlo a Satanás. ¿Quiere destruir su cuerpo? Pues que lo haga bien. Y además, nota el recordatorio que les da para destruir de destrucción de la carne. Luego dice, a fin, porque recuerden, el fin es que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, el punto de pedir perdón por nuestros pecados y dejar que la sangre de Cristo nos limpie y de que seamos hechos sus hijos, el punto de eso, hermanos, es de que nosotros seamos salvos en el día del Señor. Dios te sacó de las tinieblas, Dios me sacó de las tinieblas, me rescató, me compró con su sangre, me limpió con su sangre, me ha redimido, me ha santificado, me ha hecho parte de su iglesia para que yo sea salvo en el día del Señor. Ese es el fin, hermanos. El fin es que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ese es el punto. Pero ¿cómo es posible que estamos huyendo de la condenación para ser salvos y de pronto nos encontremos otra vez más enfrascados en pecado? Ok, ¿quieres enfrascarte en pecado? Pues bueno, porque aquí el fin es que el espíritu sea salvo en el día de ¿qué? Del Señor. ¿Cuántos quieren ser salvos el día del Señor? Gloria a Dios. Ahora, estamos conscientes de que tenemos una naturaleza pecaminosa. Lo aprendimos en Romanos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se han dado cuenta de la lucha que hay en nuestro interior? El pecado todavía reside en nosotros y vemos la carne peleando contra el espíritu. ¿Se han dado cuenta de eso? Híjoles, esta mañana, ¿no? ¿Cuántos se pararon bien rápido? Gloria a Dios. Sí, no, la carne, ¿verdad? La carne se mete. La carne. Ahora eso es algo leve, pero ¿qué hay de las otras cosas? Cada uno de nosotros sabe dónde es débil. Quizás alguno está sentado aquí y dice, yo no tengo problemas con ninguna cosa sexual. Jamás en mi vida he visto pornografía. Está bien, te creo. Pero vaya, cómo eres mentiroso. O cómo eres chismoso, ¿verdad? O cómo eres orgulloso. Yo sí. Hey, todos tenemos problemas con la carne, hermanos. Todos tenemos nuestras áreas débiles. Pero aquí es cuando tenemos que entender, hermanos, Dios nos rescató para salvarnos. No nos salvó para que usemos la gracia como ocasión para ser liberales, ir a pecar y hacer lo que creemos y después, gloria a Dios, aleluya, kumbaya, Padre, perdona. Y otra vez, vamos y pecamos y regresamos, hermanos. No es la idea. La idea es, Dios nos rescató, nos redimió, nos santificó, mantenernos santos, apartados de cualquier pecado. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque el Señor tiene como propósito salvar a cada uno de nosotros el día del Señor, cuando Él venga por nosotros. Amén. Por eso es que Pablo les dice, despierten, despierten. El que está haciendo esta cosa debe ser entregado a Satanás. Quiere destruir su cuerpo, que así sea. Porque el punto es que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, note conmigo el versículo 6.
Pablo les dice una vez más, ustedes están tolerando el pecado, esto está pasando, no es buena vuestra jactancia. Quizás estaban jactando ellos. ¿De qué? No sé. Quizás de que eran una buena iglesia, quizás de que tenían buenos programas, quizás de que había mucha gente ahí, quizás de que tenían el mejor predicador del mundo, quizás de que tenían un buen grupo discipulado, quizás de que tenían un buen ministerio infantil, yo no sé. Pero aquí dice Pablo, no es bueno que se estén jactando. No es bueno que estén diciendo que son la mejor iglesia cuando en ustedes hay tal situación. Nota lo que les dice. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la qué? La masa, hermanos. Un incidente dentro de la iglesia afecta a toda la iglesia. No podemos tolerarlo. Por eso aquí Pablo dice, un poco de levadura leuda, echa a perder toda la masa. Por eso, iglesia, es que cada uno de nosotros tiene que ser responsable. Yo no te voy a andar cuidando, no tengo el tiempo, apenas si tengo tiempo para darme cuidado a mí mismo. Yo tengo que cuidarme, tú tienes que cuidarte, todos cuidémonos de no participar del pecado. No hay ningún problema con ser tentados. Jesús fue tentado. Nosotros sabemos que hay una naturaleza pecaminosa y sabemos que tiende esa naturaleza pecaminosa a ir tras el pecado, tratar de satisfacer los deseos de la carne. Nosotros estamos conscientes de ello, pero nosotros no cedemos a la carne, cedemos al Espíritu. El Espíritu dice no, la carne dice sí. El Espíritu dice sí, la carne dice no. Tenemos que oír ¿a quién? Al Espíritu. El Espíritu dice, ora todas las mañanas. La carne dice, no. La carne dice, ve estas películas, o escucha esto, o fantasía con esto. El Espíritu dice, no. ¿Cuántos tienen esa lucha? ¿Verdad que sí? Todos los días. Todos los días. El Espíritu dice gozo, paz, amor, benignidad, fe. Y la carne dice iras, enojos, contiendas. ¿Verdad que sí? Y llegan momentos en el matrimonio, en lugar de buscar el gozo, el amor, la paz, iras, enojos y la carne dice sí, y el Espíritu dice no. ¿Verdad? Y ahí es cuando tenemos que ponernos las pilas, hermanos. Entender que la carne tiene sus deseos, pero el pecado quiere destruirlos. Dios nos ha librado de eso. Tenemos que mantener nuestra posición. Ahora, si tú haces algo y estás practicando pecado, nos va a afectar a todos. Un poco de levadura leuda ¿cuánto de la masa? Toda. ¿Cuánta? Toda. Toda. Si yo estoy haciendo algo malo, va a afectarlos a todos ustedes. No podemos escaparnos de esto, hermano. Aquí necesitamos trabajar en equipo. No quiero que prometas, no quiero prometer, pero echémosle ganas. Amén. Amén. Yo voy a hacer lo mejor para mantener mi posición como hijo de Dios. Luchar contra mi naturaleza pecaminosa y dejar que el Espíritu controle. Haz lo mismo, por favor. Y juntos vamos a hacer una buena base. ¿Ven? Amén. Ahora, si nosotros somos una buena iglesia, vamos a bendecir a las otras iglesias aquí en Santana. Y después en el condado de Orange. Y después en el estado de California. Y después en todo Estados Unidos. Y después en todo el mundo, hermanos. ¿Ok? Amén. Pero lamentablemente lo que hace otra iglesia, están fuera de control, también nos va a afectar eventualmente. Eso es lamentable. Es una responsabilidad de toda la iglesia de Cristo Jesús. Pero allá ellos, ¿verdad? Vamos a preocuparnos de quién, de nosotros. Preocúpate de ti, yo me preocupo de mí, y juntos como iglesia preocupémonos de mantenernos bien delante de Dios. ¿Lo vamos a hacer, iglesia? Amén. No los vi muy convencidos. ¿Lo vamos a hacer, sí o no? Amén. 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 No se me pongan tristes. No se me pongan tristes. Quizás algunos de nosotros están sintiendo pasos en la azotea, como decimos, ¿verdad? Y ya me cacharon. Hey, ¿le dijiste al pastor? ¿Le hablaste? ¿Le llamaste? No. Nadie me llamó, nadie. Es el pasaje que nos toca. ¿Está bien? No te hemos visto por la camarita del Cybercam.
Nadie nos ha dicho nada. Cada uno de nosotros va a ser confrontado con la palabra de Dios conforme la vamos ¿qué? Pero ese es el tiempo de actuar. ¿De acuerdo? No debemos tolerar. Ahorita es el momento de reconocer. Si estamos en esto, hermanos, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo y empezar a pensar. No jactarnos de que hey, yo sí leo la Biblia versículo por versículo. Sí, estamos en pecado, nada sirve, hermanos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora viene el punto número 2. Tenemos que limpiarnos. Y el pecado sexual no debe tolerarse. Primero tenemos que reconocerlo. El segundo tenemos que limpiarlo. Ya lo reconocí. Sé que estoy mal. Sé que va a afectar a mis hermanos en la fe. Sé que va a destruir mi cuerpo. Y Dios ha venido para salvarme. Necesito salirme de esto. Dice, limpiaos. Versículo 7. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Limpiaos, pues, de la vieja levadura. Límpiense de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Así es que lo que tenemos que hacer es quitar, hermanos. Limpiaos la vieja levadura. Quiten cualquier cosa. Cada uno de nosotros, en cualquier pecado, principalmente hoy el pecado sexual, pero cualquier pecado, hermanos, quitemos el asunto. Quizás alguien está metido en la pornografía a través del internet. ¿Qué es lo que se tiene que hacer prácticamente? Llamar a la compañía de internet hoy mismo y tenemos que cancelar eso. ¿Amén? Después ir y agarrar un buen martillo, poner la computadora ahí en el garaje y hacerla a pedazos. Yeah. ¿Amén? Amen. Eso es limpiar. La haces pedazos y luego pones un letrero bien grande enfrente de tu cuarto. Está prohibido tener computadora. ¿Okay? Así de sencillo. Ahora, cualquier otra cosa más. Cada uno de ustedes analícese a sí mismo. Yo tengo que analizarme y ver qué es lo que me está haciendo ir en cualquier dirección que está haciendo. Y tomar pasos prácticos. Pasos prácticos. Por eso dice aquí, limpiaos, quiten la vieja levadura y nos recuerda que lo que somos. Somos una nueva masa. ¿Qué somos, hermanos? Nueva masa. Somos una nueva masa. O sea, la idea es, el Señor ya te limpió. Ya me limpió. Él murió en la cruz por nuestros pecados, ¿no es cierto? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, ya estamos limpios, limpiecitos. No nos ensuciemos. Somos nueva masa. Somos nueva masa. Y esto para que podamos adorar, hermanos. Nota lo que dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, dice, ya fue sacrificada por nosotros. Recuerden, la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Ya hemos sido limpiados, santificados, redimidos, comprados. Y ahora tenemos que mantener nuestra posición, porque si no, vamos a tener problemas para celebrar. Versículo 8, la adoración, dice, así que celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta. Eso es adoración, hermanos. Ellos, cuando tenían la fiesta de la Pascua, era un momento de adoración, de entrega total. Y aquí Pablo está tratando de decirnos, tú no puedes adorar si sigues siendo o tienes vieja levadura. Versículo 8, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, no en pecado, ni con la levadura de malicia y de maldad. No podemos entregar un sacrificio de pecado, hermanos. Dice aquí, sino con panes sin levadura. ¿Cómo debe ser nuestra adoración? Sin levadura. La levadura, hermanos, es el pecado, lo que corrompe. Y Pablo lo que está tratando de decirnos aquí es limpia, quita cualquier pecado que esté en tu vida, porque si no, no puedes adorar a Dios como es debido. Estás ofreciendo un fuego extraño, los panes con levadura. Y el pan sin levadura, hermanos, dice de sinceridad y de ¿qué? Y de verdad. Versículo 8. De sinceridad y de verdad. Así es que es tiempo todavía, hermanos.
veamos nuestra vida, arrepintámonos de cualquier cosa y seamos sinceros delante de Dios. La palabra sincero, hermanos, quiere decir que no tiene ninguna mancha, que no tiene ninguna mancha. De verdad, que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Lo somos, iglesia? Amén. Note conmigo, siguiendo este asunto de limpiar el pecado. En el versículo 9, Pablo dice, os he escrito por carta. O sea, no es la primera vez que Pablo habla sobre este asunto. Se nota como que ya ha hablado con ellos sobre esto. Les dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No se junten con los que están practicando la porneía. O sea, Pablo ya había hablado con ellos. Esa es la segunda vez que les dice. Pero parece ser como que ellos no entendieron bien lo que Pablo quiso decirles. Y Pablo les va a aclarar, porque habían malentendido. Les dice en el versículo 10, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Nota, en el 9 les dice, no se junten con los fornicarios, con los que practican porneía. Ahora, lo que ellos hicieron es alejarse de los que practicaban porneía en el mundo. Pero dice Pablo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, Pablo les dijo, apártense de todos estos, ¿no? Fornicarios, ávaros, ladrones, idólatras, etc. O sea que Pablo, en su otra carta que les escribe, antes de esta, les habló de que se aparten de cualquier persona que practique estas cosas, la fornicación, la avaricia, el robar, la idolatría. Y estoy seguro que hay un etcétera. Pero ¿qué hicieron estos cristianos? Lo tomaron como que no se junten con nadie del mundo. Pero en la iglesia, si hay fornicarios, si hay ladrones, si hay ávaros, si hay idólatras, no importa, con eso sí, porque son creyentes. Eso es lo que hicieron, hermanos. Como Pablo está diciendo, o sea, el pecado del mundo no se tolera, pero el pecado de la iglesia sí se tolera. Eso es lo que ellos entendieron, lo que ellos pensaron que Pablo estaba diciendo. Pablo les dice, yo no les dije eso. Yo no les dije eso. Yo no dije que estaba bien tolerar el pecado en la iglesia, porque aquí ya todos entendemos a Dios, porque aquí todos tenemos nuestra Biblia y pues día tras día nos estamos limpiando y de alguna u otra manera el ir a la iglesia nos mantiene. No es la idea, hermanos. Noten en el versículo 10, dice, si yo les hubiera dicho que no se junten con los pecadores en el mundo, en tal caso os sería necesario salir del mundo. Váyanse a una isla entonces. ¿Quién no se encuentra con pecadores en el mundo, hermanos? En el trabajo hay un montón, ¿verdad? En la casa quizás, o en la escuela, yo no sé dónde tú te relaciones, pero si se trata de apartarse de ese tipo de pecadores, ¿a dónde vamos a ir entonces? ¿A una isla? Luego noten el 11. Más bien, aclaración, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere ¿qué? Fornicario, o ávaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. ¿Ya ven cómo había un etcétera en la carta? Estoy seguro que la lista era larga, hermanos. Con el tal y aunque comáis. O sea, nosotros como cristianos, hermanos, si en el trabajo hay borrachos, hay ávaros, idólatras, maldicientes, ladrones, y tenemos que comer con ellos, porque a la hora del almuerzo tenemos que comer con ellos, no hay ningún problema, hermanos. No hay ningún problema. Pablo no está prohibiendo, el Espíritu no prohíbe que nosotros no tenemos opción comer con ellos. Lo que Pablo está prohibiendo, hermano, es que si yo me digo ser cristiano y soy un borracho de primera, que tú te sientes a comer conmigo. Por ejemplo, si en el trabajo hay una persona que se dice ser cristiana también, así como tú te dices ser cristiano,
Y llegaste al trabajo un día y descubriste que es cristiano y dices, wow, ese hombre es cristiano. Gloria a Dios. ¿Por qué no comemos juntos? Sí, comamos juntos. Y llegas y de pronto los demás que son pecadores, que son incrédulos, empiezan a decir chistes sucios. Y tu hermano en la fe también empieza a sacar los chistes sucios. Y de pronto empieza a ser una persona malediciente, ¿verdad? Empieza a decir palabras groseras y obscenas y empieza a participar. Y de pronto te das cuenta y dices, wow, ¿qué pasó aquí? ¿No que eras cristiano? Sí, pero tú sabes, con los judíos y con los gentiles, para ganármelos para Cristo. Y de pronto, otro día ya sacaron las cervezas. Pues tómate una, sí. La Biblia Jesús convirtió el agua en vino. No te preocupes. Pablo le dijo a Timoteo, tómate un poquito de vino, por si te duele el estómago. Y a mí me duele el estómago ahorita. La tremenda pachada que me di ayer, una cerveza. Además, los cristianos en Alemania toman cerveza. Ellos, ¿por qué así nosotros? Mientras no me emborrache, todo está bien. Es más, la ley dice, empiezan a darte una serie de ideas del por qué está bien. Y después empiezas a decir, wow, ¿qué nos pasa aquí? Y tú como cristiano estás observando todo eso y dices, una cosa es que seas incrédulo, no crees en Dios y eres borrachito, bueno, se entiende, ¿no? Que Dios tenga misericordia de ti. Pero otra cosa es que tú profeses ser cristiano y seas borrachito. La Biblia dice, los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Amén? Amén. ¿Qué parte no entendemos? ¿Qué parte no entendemos? Ahora, lo que está diciendo Pablo aquí es, cuando se trata de limpiar, prácticamente uno analiza su vida y cualquier cosa que sea pecado, sacarla, echarla fuera. Pero si de pronto en el trabajo te das cuenta de que hay uno que se dice ser cristiano y no lo es, ¿qué dice Pablo ahí? Versículo 11 al final, con el tal, ni aunque comáis. ¿Está bien que sigas comiendo con él? No. Ahora, recuerden, la palabra comer en aquel entonces, hermanos, iba más allá. Implicaba tener comunión con esa persona. Nosotros como cristianos, si de pronto nos damos cuenta que alguien que se dice ser cristiano no está viviendo de acuerdo a la ley de Dios, no camina bajo el temor de Dios, está prohibido que tengamos compañerismo con esa persona. Y estoy hablando, hermanos, lo que Pablo está diciendo de esa persona que practica las cosas, pecado, y no tiene ningún remordimiento de tal. Tú puedes ver a una persona que es hermano en la fe, hermana en la fe, corregirla, esa persona entiende, acepta su error, cambia, eso es otra cosa. Pero estamos hablando de una persona que se dice ser cristiana y está tolerando el pecado en su vida, lo ha racionalizado y dice que está bien, se ha amanecido, no hay ningún dolor en su corazón, no quiere que es ninguna disciplina, como dijo Pablo, como dice por ahí, les vale, ¿verdad? Hey, a mí, tú no me juzgues, yo no te juzgo, todos vivimos en paz. Yo voy a la iglesia, doy mis diezmos, es más. Y tú ni siquiera haces eso. ¿Por qué me juzgas? Hermano, la Biblia dice que nosotros no debemos participar con ellos. Aquí está claro, ¿no? Versículo 11, con el tal y aunque comáis. El problema, hermanos, son los que se dicen ser cristianos y no lo son. Dice el 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? En otras palabras, juzguen lo que está pasando. Al final del 12, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Júzguenlos. Este muchacho, dice, tiene relaciones con la mujer de su padre y parece ser como que todo está bien. No está bien, júzguenlo. Juzguen lo que está adentro. Ahora, lo que está afuera, dice el versículo 13, los que están afuera, Dios juzgará. ¿Ven? Allá hay un borrachito, hay un adúltero, hay un fornicario, hay un avaro, un ladrón, un homicida, pero no profesan ser cristianos, no han confesado su pecado, no se dicen amar a Dios. Allá que Dios los juzgue. ¿Está bien?
es el trabajo de Dios. Pero ya cuando se trata de la iglesia, estamos aquí adentro, y tú te encuentras un día con alguien que se dice ser cristiano, ¿está pecando deliberadamente contra Dios? ¿Está pecando deliberadamente contra Dios? Tienes la autoridad de pararlo y decir, ¿sabes qué? Estás mal. La palabra de Dios dice, y entonces debemos juzgar. Si no entiende, si no se quiere arrepentir, entonces tenemos que entregarlo a quién, hermanos. A Satanás. ¿A quién debemos entregarlo? A Satanás. ¿Quieres destruir tu cuerpo? Pues ahí está. Yo no voy a convivir contigo, no voy a compartir contigo, no quiero hablar contigo, porque eres una persona que deliberadamente está pecando contra Dios y yo no voy a tolerar eso en mi vida. Amén. Y tampoco tengo por qué tolerarlo. Dios no tolera el pecado, menos yo. Amén. Amén. Y dejar que Dios juzgue a todos. 13, porque a los que están afuera, Dios juzgará. Y observa lo que dice al final, hablando de limpiar. Quitad, ¿qué dice? Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Quítenlo. Quítenlo. Ahora, terminamos con esto, hermanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mateo 18, 15, por favor. Con esto vamos a concluir. Solamente quiero que leamos esto para que sepamos cómo se hace. Hay un proceso, Mateo 18, 15. Porque si vemos a alguien que está pecando deliberadamente contra Dios, tenemos que confrontarlo. Debemos reconocer que está pecando primero y después tenemos que limpiar. ¿Cómo lo hacemos? Mateo 18, del 15 al 20. ¿Listos? Amén. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndolo estando tú y él, ¿cómo? Solos. Lo primero que haces es, vas con él o con ella. Y solos. Es una confrontación privada. Nadie debe de saber. ¿Estamos? Nunca te saltes estos pasos. Nadie debe de saber. Le dices lo que está pasando. Ahora, dice el final del versículo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Perdóname, hermano, hermana, yo no sabía que esto era pecado, o sabes que sí, la verdad lo hice, esto pasó, pero ya me arrepentí, yo ya no quiero hacer esto ya terminó. Ok, paz, no lo vuelvas a hacer. Y le decimos como Jesús a la mujer que cometió adulterio, y yo te condeno, ve y no peques. Ya ganamos ahí. ¿Qué tal si después de eso no entiende y no comprende la cosa? Nota el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ok, lo mismo. ¿Lo entendió contigo solo? ¿Fue un asunto privado? Ok, vas con una persona más. ¿Sabes qué, hermano? Hermana, encontré a esta persona haciendo esto. Y es parte de la iglesia, conoce de Dios, está sirviendo a la iglesia. Mira lo que anda haciendo. Ya le dije y no quiere entender, dice que no, que ella está bien, que todo está bien. Vas con esa persona. Ahora asegúrate que esa persona es una persona madura. No vayas con la chismosa de la iglesia, con el chismoso de la iglesia, porque ¿sabes qué va a pasar? Todo se va a desparramar y eso causa más daño a la iglesia. Estamos hablando de personas maduras. Llevas a esa persona madura y lo confrontas, esto y esto y esto. Si esa persona, después de que ya lo moviste de lo privado un poco más público con otra persona más o 2 o 3, si se arrepiente y yo te condeno, ve y no peques, vas. Ahí terminó todo y le hemos ganado para Cristo. ¿Estamos juntos? Pastor, ¿y qué tal si no entiende? Pues ahí está el versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Iglesia, ¿verdad? Pachito Pérez anda de borracho. Ya le dijimos, lo entiende. Se los estoy avisando porque estaba sirviendo en el estacionamiento.
lo vamos a quitar de ahí, y si pronto si se lo encuentran ahí medio borrachito en las calles, ya saben todos. ¿Okay? Y de repente Pachito Pérez escucha y dice, ay, no se vale, ¿no? Me van a sacar de la iglesia, yo no quiero, y estoy arrepentido, y viene y se arrepiente. En la iglesia, Pachito Pérez ya se arrepiente. Recibamos. ¿Algún problema con eso? No. Y yo te condeno y ve y no peques más. Pero de pronto, 18. No, perdón, la parte final de 17. Si no llena la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, no quiso, después de que lo hicimos público a la iglesia, y siguió tomando y siguió haciendo lo que quería hacer. ¿Sabes qué? No puedes entrar más aquí. Tenlo por gentil y ¿qué? Publicano. O sea, como pecador, ya no lo trates como hermano. Eres un pecador. Eres como cualquier otra persona en el mundo. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en él. Sí, o sea, todos los acuerdos que hagamos aquí, juzgando bíblicamente a alguien, en el cielo van a ser respetados. ¿Amén? Así es que, si esa persona no entiende, no se arrepiente, lo hicimos privado, lo hicimos con ancianos, con gente madura y tampoco entendió, lo dijimos a la iglesia para que agarrara la onda también, no quiso. ¿Sabes qué? Bueno, vete de la iglesia, no puedes estar aquí. Y eso, hermanos, no es ser malos hermanos. Eso es limpiar la iglesia. Amén. Así es que si de pronto alguien te jala las orejas, lo está haciendo porque te ama. Dios al que ama, ¿qué dice la Biblia? Disciplina. ¿Cuál era el problema de ellos? Estaban envanecidos, no se humillaban, no había dolor en su corazón por lo que estaban haciendo y tampoco querían ser disciplinados. Entonces, si alguien, hermano, viene y te jala las orejas y te dice, mira, no está bien esto, acéptalo. No lo consideres como una persona que le importa, ¿no? Solamente porque me enojé y pasé sobre el colo que me puse ahí para que no me parqueara. ¿Qué le importa? Hey, ¿sabes qué, hermano? Eso no es del espíritu, eso es de la carne. No someterte, no obedecer, eso no es del espíritu. O cualquier otra cosa, acéptalo, recíbelo y dale gracias a Dios que hay hermanos que caminan a la par tuya y que cuidan tu vida cristiana. Porque recuerden, el fin no es la destrucción del cuerpo, el fin es la salvación. ¿Quieren ser salvos, sí o no? Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, pulámonos unos a otros. Amén. Amén. Y si de pronto no ven a algún hermano que andaba de mal hora, pues ya saben por qué. Amén. Pero también si de pronto ven que hay un mal hora y que todavía sigue aquí, a lo mejor ya se arrepintió. Dejémoslo en paz. Porque no estamos aquí, hermanos, para hacer leña del árbol caído. Estamos aquí para restaurar. Aquellos que quieren restaurarse, aquellos que se arrepienten, aquellos que caen y de pronto se encuentran lamentablemente en situaciones drásticas, pero quieren volver en humillación para limpiarse de cualquier pecado y mantenerse firmes en la fe en Cristo Jesús. Hermanos, como dijo Jesús, yo te condeno, ve y no peques más. Pero si no entienden, entonces lo entregamos a Satanás. Amén. Amén. Así es que oremos y dejemos que Dios nos haga sabios para salvar.